¿Se puede uno defender de las difamaciones o debe uno de poner la otra mejilla y enmudecer como Jesús enmudeció cuando fue llevado al matadero? Mis hermanos, esta pregunta proviene a raíz del último video que subimos en donde un falso cristiano me levantaba falsos testimonios y me levantaba chismes y donde, bueno, nosotros expusimos sus mentiras y al hacer eso él quedó evidenciado como mentiroso. En ese video, en los comentarios, muchos hermanitos con toda la buena intención del mundo y con mucho cariño me decían: pastor, usted échele ganas, siga predicando, recuerde que la Escritura dice: mía es la venganza, yo daré el pago, usted no se defienda, Dios lo va a defender. Pastor, recuerde que la Escritura dice que el Señor Jesús enmudeció y no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. No opongas resistencia al que es malo, antes bien si alguno te golpea en la mejilla derecha, tú ponle también la otra. Y bueno, yo recibo esos comentarios con mucho cariño, muchas gracias hermanitos porque se preocupan por mí. Sin embargo, me interesa que hagamos este video porque hay errores doctrinales en esas afirmaciones. Por ejemplo, el de Isaías 53:7, donde dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, deben de saber, mis hermanos, que ese pasaje, ese versículo, está hablando exclusivamente del momento en que Jesús iba a ser entregado y tenía que pasar por el suplicio para que se cumplieran las Escrituras. Pero no habla de todas las ocasiones en las que en diferentes contextos nos estén ofendiendo o agrediendo. Recuerden que en Juan 8:48 el Señor Jesús sí se defendió. Y en muchos otros versículos y pasajes, Él se defendía. En Juan 8:48 dice que le decían los fariseos: tú tienes demonio. Y Él respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. En Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, decía Jesús, defendiéndose. En Mateo 22:18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Ahora bien, hay muchos otros versículos donde Jesús se defiende de lo que le dicen cuando atenta contra su testimonio y contra la doctrina que él está predicando y no contra su persona. Hay muchos versículos que lo avalan. De hecho, no solamente con palabras se defendía, también en un momento sacó a los vendedores a latigazos ahí porque estaban atentando contra la santidad del templo. No contra su persona, sino contra la santidad del templo. Estamos malinterpretando ese pasaje diciendo que Jesús nunca abrió su boca y nunca se defendía y que nosotros debemos de hacer lo mismo. No es verdad. La Escritura se nos manda muchas veces a defender el testimonio y a defender el Evangelio. Solamente nos manda a no agredir o a vengarnos por nosotros mismos, pero eso es en otro contexto. Y de ahí el versículo que me citaban de Mateo 5:39, donde dice: no opongas resistencia al que es malo, antes al que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Bien, ahí habla de agresiones personales, mis hermanos, de ofensas, de insultos, incluso hasta de una bofetada, que es una agresión leve y suavecita. Pues ahí debemos de poner la otra mejilla y no defendernos y dejar que Dios haga su justicia, porque nos están diciendo agravios, ofensas, nada más. Si nos dicen imbécil, estúpido, no sé, pues ya les decimos Dios te bendiga. Pero no está hablando ahí de que no debemos de defender nuestro testimonio o nuestro honor ante aquel que nos difama. Habla de ofensas pequeñas y verbales, nada más contra la persona, no contra su testimonio o su decencia. Nosotros corroboramos claramente que Jesús, cuando hablaban contra él, se quedaba callado y no decía nada. Pero cuando hablaban contra la doctrina, contra el espíritu que él tenía y le decían que era demonio, él se defendía y dejaba en evidencia a todos los demás y les llamaba hipócritas, y lo hizo por decenas de veces, no una, decenas. Es necesario defender el testimonio y el honor ante las difamaciones. Pero ¿por qué ahí sí es necesario? Bueno, mis hermanos, primero porque la Biblia lo dice y ahorita les voy a decir varios versículos que lo avalan, muchísimos. Pero además, entendamos, mis hermanos, es por lógica. Si el Señor Jesucristo nos está enseñando la piedad y la misericordia, es entendible que cuando alguien nos ofende y nos da una bofetada, pues no debemos de agredirle porque practicamos la piedad y la misericordia. Pero si lo que nos dicen va a atentar contra la visión que tienen otros acerca de nuestro testimonio en Cristo Jesús, si nosotros decimos que profesamos la santidad y que ahora ya somos hijos de Dios y que obedecemos a Dios y andamos predicando la santidad y enseñando la santidad, ¿cómo es que vamos a quedarnos callados cuando alguien
con mentira nos difama diciendo que somos pecadores. De ninguna manera podemos aceptar pecados que no tenemos. Aquellos que tengamos hay que reconocerlos y pedir perdón a Dios y volvernos de ellos. Pero si no tenemos ese pecado, ¿por qué vamos a aceptarlo? Normalmente cuando difaman, pues por eso se llama difamación, están diciendo, creando una mala fama con algo que no es verdad. Están diciendo que pecamos con cosas que no hemos hecho. Si nos dicen, por ejemplo, ladrones y nosotros callamos, pues vamos a aceptar que lo somos. Si nos dicen que tenemos demonio y no decimos nada, vamos a aceptar que lo tenemos. Y nosotros mismos blasfemaríamos al Espíritu Santo que tenemos por no defender qué espíritu tenemos dentro. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no tengo demonio. Ustedes me deshonran. Yo honro a mi Padre y no tengo demonio. ¿Qué pasaría si le dicen, tienes demonio? Y él se quedara callado. Ya no era contra él, era contra el espíritu que tenía y contra la doctrina que predicaba. Entonces, también si nos dicen, por ejemplo, tú eres un mentiroso, nosotros debemos de decir, no soy mentiroso, tú eres un mentiroso, di en qué está la mentira. Incluso el Señor Jesús, cuando le estaban golpeando en el día de su suplicio, no cayó en todo, no se quedó callado en todo, algunas cosas sí habló. Y cuando le dieron una bofetada, él no se defendió con la mano, pero sí dijo, si he dicho mal, di en dónde está el error, pero si no, entonces ¿por qué me pegas? Se está defendiendo. Verbalmente, pero nada más. No va a aceptar una falta que no tiene, ni un espíritu que no tiene, o una doctrina que no enseña. Si nosotros nos dicen, enseñas falsa doctrina, les diremos, ¿dónde está la falsa doctrina? Explícate y demuéstralo. Y si no, queda como mentiroso tú. Si a nosotros nos dicen mentiroso, tenemos que evidenciar que no estamos diciendo mentira, que el de allá dice mentiras. Y sin querer, pues ni modo, quedó como mentiroso el de allá. Lo estamos evidenciando, defendiendo nuestro testimonio. No los insultos que nos dicen, sino el testimonio. Nos dicen avaros o adúlteros, pues no vamos a quedar callados. Si a ti alguien, mi hermano, te acusa de adúltero y no lo eres, te quedas callado y no dices nada por malinterpretar estos versos de que enmudeció y como oveja fue llevado al matadero. Tú no dices nada, todos van a entender que si eres un adúltero. El que calla otorga. Entonces, ahí no te quedas callado, ahí dices, yo no soy adúltero, no vas a aceptar un pecado que no tienes. Yo no lo soy, demuéstralo, no seas mentiroso. Al contrario, tú esto y tú lo otro, y por eso, y evidencias que el otro es un mentiroso. Decíamos, Dios lo dice con muchos versículos, pero yo estoy empezando ahorita con la lógica. No vamos a aceptar pecados que no tenemos porque manchan nuestro testimonio, y entonces, ¿qué vamos a enseñar después si ya estamos aceptando que nuestro testimonio es de pecado, cuando que no lo es? En 1 Corintios 9:3 dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Defensa. Y bla, 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 empezaba a defender su testimonio. No ofensas que le hacían, sino su testimonio. Tú no eres apóstol, eres un falso. Ah, no soy apóstol, decía. Ah, no he visto al Señor Jesucristo. Ustedes mismos son testimonio de mi apostolado y ahora no soy apóstol. Y dice, esta es mi defensa. Y ahí va. Entonces vemos que es un error decir que no se defiende el testimonio o cuando hay difamaciones no debemos de hablar. Es un error, mis hermanos. Y vuelvo a decir, se los acepto con todo cariño, porque aquellos que me decían eso, me lo decían con buen espíritu, con mansedumbre y con amor. No era como los otros que andaban de contenciosos, no. Ellos me lo decían así, con buen espíritu. Muchas gracias, de verdad, de corazón se los agradezco. Hoy aprendamos esto también. El mismo Pablo en Gálatas 2:14 dice, así que, cuando yo vi que Pedro y los demás no andaban rectamente, sino en hipocresía, y no conforme a la verdad del Evangelio, yo le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, etcétera, etcétera, y lo reprende delante de todos. ¿Por qué? Porque no era una ofensa contra Pablo, sino contra, dice, la verdad del Evangelio. No lo puede dejar así, tiene que evidenciar el error. Y luego, por ejemplo, en Tito 1:10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y de mentiras, y engañadores, dice, a los cuales es necesario taparles la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene. Su propio profeta dijo, los cristianos de Creta son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y eso es verdad. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Estos versículos debe de conocerlos todo cristiano. Recordemos, mis hermanos, que la doctrina no se asienta con un versículo que nos hayamos aprendido. Todo aquel hermano que en contienda
o en amor, a veces diga, hermano, recuerda que se pone la otra mejilla, está escrito. Bien, bueno, recuerden mis hermanos que sí, está escrito, pero la doctrina no se asienta con un versículo. También está escrito quizás otros 20 o 30 versículos que dicen un contexto diferente a ese único versículo que citan. El mismo Satanás quiso hacer eso. A Jesús le dijo, acuérdate que está escrito, tal, tal. Y él dijo, el Señor Jesús dijo, ¿ah, sí? Pues acuérdate que también está escrito esto y esto y esto. Entonces, no sigamos el ejemplo de Satanás que con un versículo queremos asentar doctrina. No, la suma de tu palabra es la verdad, dice el Salmo 119, verso 160. Entonces, todos aquellos que con un versículo se guían para su andar en Cristo, no hagan eso, no cometan ese error, porque un día los van a difamar y por aprenderse un solo versículo, pues van a quedarse callados y todo el mundo va a entender que los difamadores tienen razón. Y no es así. Se afrenta al Evangelio y al testimonio de Cristo Jesús. Por eso Pablo hablaba así de estos cristianos de Creta y dice, es necesario taparles la boca. Fíjense, es un mandato de Dios, es una orden. Dice, es necesario taparles la boca a habladores de vanidades y engañadores. Engañadores, porque dice, trastornan casas enteras. Tú, mi hermano, si tienes mucho amor por las ovejas y todo eso, yo supongo que sí, debes de tener amor por ellos que se van a perder por un hablador de vanidades y engañador. Y dice el Señor, tápales la boca. Ten amor, pero más a las ovejas que se van a perder y no al que está hablando tonterías para perder a otros. Ese amor sería un poco absurdo, ¿no? Amar más al agresor que a los agredidos. Entonces, por eso dice ahí una orden de Dios. Ahora bien, Judas 1:3 dice, a mí me fue necesario escribirles exhortándoles a que contiendan, peleen, contiendan ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Muchos dicen, no, la palabra no es para contender. Sí es para contender la palabra, pero para contender por la fe. Otro ejemplo de que no se toma un solo versículo. Es que Pablo y otros apóstoles y el Señor Jesús dijeron, no contiendan. Pero si nos fijamos en donde dice no contiendan por vanidades, por comida y bebida. Ay, ¿qué nos importa? No contiendan por cosas, pues, necias, por genealogías interminables sobre la ley que en nada aprovechan. Por esas cosas no se contiende. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? No, pero por la fe sí, y ardientemente, dice la Escritura. Son órdenes de Dios y hay que tapar bocas. También el apóstol Pablo dice, vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, siempre es a favor de la doctrina y del conocimiento de Dios. No es porque nos agraviaron a nosotros, no, eso ya estamos acostumbrados. Pero la doctrina enseña que hay que hacer esto. Miren cuántos versos estoy diciendo y que se superponen a uno que se haya dicho sobre Jesús enmudeció y no abrió su boca. Bueno, primero ya explicamos cuándo fue que enmudeció y cuándo no. Y segundo, todos los 50 versos diferentes que dicen habla, tapa bocas, exhórtalos, etc. Bueno, ahí vemos que esto es verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Otros versos que hablan de ello, de donde se contiende por la fe y la doctrina. En Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y no solamente que la Escritura dice delante de todos, sino que también dice cómo se hace, si suave o duro. Porque en Tito 1:13 dice, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tercera de Juan 1:9 dice, yo Juan ya le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, fíjense que da hasta el nombre. Eso de que se dice el pecado más no el pecador, eso es una filosofía del mundo. Aquí en la iglesia no es así. Si hay un perverso que está torciendo todo y está torciendo a los hermanos, se le dice por su nombre. Pablo también lo hace. Demas me ha desamparado. Perversos como Himeneo y Alejandro. O sea, dice nombres. Hay que leer la Escritura, mis hermanos, porque si no, nos vamos a tropezar por ahí. Dice, yo le he escrito a la iglesia, pero ese Diótrefes, al cual le encanta tener el primer lugar entre ellos, no me quiere recibir. Y dice también otro verso, y a los que quieren ir conmigo, se los prohíbe y los saca de la iglesia. Bueno, luego dice, por esta causa, si yo voy, le voy a decir en su cara las obras que hace parloteando contra mí con esas palabras malignas que tiene. Le voy a decir en su cara lo que anda haciendo. ¿Sí? ¿Por qué?
No porque estuviera muy preocupado de lo que dice Diótrefes, ahí el apóstol Juan, no, sino que estaba haciendo perder a otros hermanos. Los expulsaba de la iglesia. Y Juan, que ama a las ovejas, no iba a permitir eso y le va a poner en su lugar a Diótrefes. Vayan notando que es correcto entonces cuando evidenciamos a los que están contra la doctrina, inventando chismes de pastores, haciéndoles caer en mala fama y yendo contra la doctrina que está salvando a las almas en el mundo, la doctrina de Cristo. No hay que dejarlos que hablen, hay que taparles la boca, hay que taparle la boca al diablo. Hay que defenderlos, por eso somos soldados de Jesucristo, para defender la doctrina de Jesús. Fíjense que muchos decían, Dios te va a defender, mi hermano, tú no te defiendas. Bueno, no, mis hermanos, Cristo Jesús ya murió y resucitó por nosotros, está en el cielo a la diestra del Padre, y a nosotros nos encarga contender por la doctrina y por la fe. No es Él el que va a bajar a eso, a nosotros nos lo ordenó. Es un error decir, ahí Él me va a defender. Sí, Él me defiende en todo lo demás y lo que no permita Él no me va a pasar, pero la doctrina hay que defenderla a nosotros. ¿Sí? De hecho, a mí no me preocupa que hablen de mí o que si Cristo Jesús me defienda de eso. Yo le diría, Señor, ni me defiendas, déjalos que hablen, pues total. Aunque Él de todos modos me va a defender, pero la doctrina, eso sí hay que defenderla a nosotros, es una orden. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, les ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. En la misma, pero en 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Romanos 16:17 dice, les ruego, hermanos, que se fijen muy bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra ¿de quién? No dice de ustedes. Dice, en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. Porque esas personas, dice el verso 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, solo sirven a sus propios vientres y con palabras engañadoras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, engañan y no hay que permitirlo. 1 Corintios 5:12 dice, porque ¿qué razón tengo yo para juzgar a los inconversos que están afuera de la iglesia? Dice, porque a los inconversos de afuera, verso 13, Dios los va a juzgar, pero ustedes tienen que quitar a ese perverso de entre ustedes, de entre la iglesia. A los de afuera que Dios los juzgue, ustedes juzguen a los de adentro y quiten a ese perverso. Dios manda a tomar acciones contra ellos. No es de que, se lo dejamos en manos de Dios. Dios nos ordena, te lo dejo en tus manos, atiéndelo. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Ya estoy acabando. Filipenses 3:2, ¿cómo hablaba Pablo? Cuídense de esos perros, dice. Cuídense de esos que hacen el mal, que los quieren mutilar. Y en Gálatas 5:12 dice, hablando de los mismos, pero en otra carta, dice, ojalá se castraran esos que los perturban a ustedes. Así hablaba, así defendía el apóstol Pablo, el Señor Jesús, el apóstol Juan, así defendían el Evangelio, la santidad de Dios, del Espíritu Santo. Y olvidando los insultos personales, a los engañadores se les trata así, la fe se defiende así, a los engañadores se les evidencia para que no anden engañando y trastornando casas enteras. ¿Vale, mis hermanos? Por ahí alguien que haya dicho, es que pastor, eso sí ya no me gustó, usted ya estaba dando la doctrina, denos solo doctrina. Bueno, miren mis hermanos, parte de la sana doctrina, aquellos a los que ya les está gustando la doctrina que predicamos porque es la verdad, parte de la sana doctrina es que entiendan también que de Dios y de su palabra se hace todo lo que dijo, no solamente lo que a nosotros nos parece. Algunos me pusieron, a mi parecer, hermano, usted no debería, etc. No, mis amados hermanos, no es a mi parecer o a tu parecer. Si Dios dice estos 70 versículos que cité, se le dice públicamente, se le reprende, se le señala, se derriban argumentos, toda altivez, se tapan bocas públicamente. Y todos los versículos que cité, si Dios dice eso, entonces al que diga que ya le estaba gustando la sana doctrina que predicamos, debe gustarle también esto, porque esto es orden de Dios. Las cosas que dice Él, tapa bocas, porque son contumaces, habladores de vanidades y trastornan casas enteras. ¿No te duele, mi hermano, mi hermana, que estén trastornando, estos engañadores, estén trastornando a otros y que estén levantando falsos? Ya no tanto de los pastores, de la doctrina, que digan que la verdad que predicamos es falsa y que es del diablo. ¿No te duele? ¿No es necesario decir, yo no tengo demonio, como dijo el Señor Jesucristo? Antes ustedes deshonran a mi Padre. Eso debemos de celarlo, mi amado hermano, mi hermana.
Anímate pues entonces. Deja de lado eso de que a mí no me parece tanto, usted no debiera, pastor. Y vayamos a, Dios dice, pastor, entonces sí me parece, porque no sabía yo, pero ahora ya me parece. Hágalo entonces. Derribe argumentos y toda altivez y defienda la doctrina. Ya lo entendí, pastor, siga adelante entonces. Yo no sabía que así se hace también. Siga adelante, ¿vale? Entonces, mis hermanos, adopten también esta sana doctrina. También se hace. Y gócense de que tengamos la victoria tapando las bocas de aquellos que están trastornando el evangelio y llevándose a casas enteras a la perdición. Amen también esta doctrina y también a estos que se están perdiendo por causa de los tales, porque todo esto proviene de Dios. Así es, orden de Dios. ¿Vale? Un abrazo, Dios me los bendiga. Recuerden que están en la Biblia, dice así.